Gloria a Dios. Hoy la palabra se llama la Gran Comisión. Y por eso quería que escucháramos esta poderosa alabanza, porque nos invita a ser su iglesia. Somos su iglesia llamada a ser sus manos y sus pies, su boca en esta tierra. Una generación que no le da temor hablar de Jesucristo, de su Dios que ha transformado nuestras vidas. Diga, hay poder en Jesús. Me gusta mucho esa adoración que dice, no me digan que Él no puede, porque personalmente he sido testigo de ver cómo Dios puede restaurar una vida, cómo puede sanar la estéril, cómo Dios puede liberar y dar vida nueva en Cristo. Y nosotros somos sus testigos. Así que me va a tomar no tanto tiempo, es más algo que quiero impartir, más que una enseñanza formal, pero trataré de darlo como una enseñanza. La Gran Comisión fue las últimas palabras de Jesús. Gracias, Damaris. Por favor, los niños pasen a Igle Kids, que allá los están esperando. Gloria a Dios. Y la Biblia, las últimas palabras de Jesús en Mateo capítulo 28 fue: por lo tanto, id y haced discípulos, no creyentes, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos prometió su respaldo. Ahora, la Gran Comisión, dice por ahí, alguien se volvió en la gran omisión. Hay alguien que está diciendo al lado que es la Gran Comisión. Así que necesitamos traer a memoria lo que el Señor nos ha dicho. Dice la palabra que si de algo nosotros hemos de gloriarnos, dice, no se alaben su plata que tienen, no se alaben su sabiduría, no se alaben el físico. Gloríese en conocer a Cristo Jesús. Si algo te ha de gloriar, hazlo en el Señor. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento aparece esa expresión muchas veces? Y la intención es que tú y yo aprendamos a gloriarnos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es gloriarnos? Acá, ¿cuántos son hinchas de un equipo? A ver, levanten la mano sin pena, sin vergüenza. Yo sé, no los conoce. Ok. Ahora, ¿qué es lo que causa su equipo? Los que son hinchas del Barcelona, del Nacional, miren, no más. Algunos me hicieron mala cara porque es el equipo contrario. Miren. ¿Qué hace? Se ponen la camiseta y gritan como frenéticos, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque son fanáticos. Si su equipo gana, la camiseta no falta, los memes contra el equipo contrario, se echan harina, se espelucan y lo celebran. ¿Sabe que eso es gloriarnos de una manera inferior? Al igual, yo no le digo que si le gusta el fútbol no lo celebre, no sea extremista. Pero la Biblia nos llama a gloriarnos en el Señor, a que se ponga la camiseta y diga, somos iglesia, a que podamos gloriarnos en su victoria, esa victoria contundente que al final de los tiempos se manifestará en toda plenitud, pero que ya aconteció en la cruz del Calvario. Él dijo, tetelestai, hecho está. Así que las escrituras, si tú miras, le dan un énfasis muy grande a la victoria final, más que a la misma victoria de la cruz. Ahora, escuchen, ambas son importantes. Ninguna compite con la otra. Sin la una, no tenemos la otra. Pero hay más versículos que nos invitan a observar la victoria del segundo Adán, del Moisés postrero que va a enfrentar al faraón de los últimos tiempos con juicios y despliegue de poder una vez más sobre el mundo. De eso se trata el Apocalipsis. Y el Señor nos invita a que nos podamos gloriar en nuestra fe, anclarnos en su victoria. Acá nuestras adoraciones queremos que sean bíblicas, por eso cantamos una que estoy anclado en la roca, o sea, de Cristo. Dígale al que tiene al lado, nadie me mueve. El diablo no ha inventado nada que me pueda mover de Cristo. Y en medio de nuestra crisis, en medio de los problemas, de nuestras limitaciones, lo que el Señor nos está diciendo es: únete a esa victoria global. Únete a la victoria del Calvario.
que terminará en el Armagedón. ¿Dónde va a terminar esto? En el Armagedón, con la venida de Cristo y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo una vez más. Estoy hablando un poquito de escatología. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Va a ser el texto base que quiero utilizar. Dice, por favor, colóquenlo en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Inicialmente lo vamos a leer hasta el 12. Y quiero que lo lea con intencionalidad, que le preste atención. Diga, los profetas, lea conmigo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? Diga, a nosotros, a mí. Inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, diga conmigo, acá está la clave, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os he anunciado, por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Wow, esta palabra es poderosa. Dice que hubieron precursores de nuestra fe. Desde los primeros profetas y patriarcas, ellos administraron los misterios del reino que vendrían hasta los más postreros, hasta nosotros que somos llamados a gloriarnos en el poder completo del evangelio. ¿Y qué es el poder completo del reino? Diga, el sufrimiento de Cristo y la gloria venidera. La gloria venidera. Así que predicar la gran comisión es predicar los sufrimientos y la gloria de Cristo. Y ambas son las dos son partes del evangelio. Cuando predicamos necesitamos predicar el sufrimiento, pero necesitamos también predicar la gloria postrera. Porque escuche esto, hay una gran apostasía que se empezó a desatar sobre el mundo. Por eso es que la gente dice, wow, pero este adorador, ¿por qué anda predicando burradas? ¿Por qué esto? Porque hay una apostasía, porque la señal de los últimos tiempos es que se va a desatar una gran apostasía. Pero quiero decirle, esa gran apostasía no va a compararse con la gran cosecha y la gran comisión de Dios en los últimos tiempos. Habrá gente abandonando su fe, pero también habrá una gran cosecha, porque la iglesia entenderá que tenemos una gran comisión que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Y aunque vemos mucha gente que está apostatando de la fe, y esto está en aumento, Dios nos dice que la marca del fin va a ser la gran cosecha. El evangelio del reino siendo predicado, el sufrimiento y la gloria venidera de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla de la apostasía. Y quiero decirle, preste atención. Sabe que la apostasía, escuche, precedirá la venida del anticristo. Usted sabe que el anticristo está cerca porque hay un espíritu de apostasía en la tierra. Habrá una persona que se va a manifestar y va a ser el anticristo, pero hay muchas ideologías que son anticristo y se están manifestando en la tierra. Pero también la gran comisión, que la iglesia se empodere y empiece a hablar el evangelio, va a ser lo que va a precedir la venida de Cristo. Va a ser la señal que Cristo vendrá, porque dice la palabra, predicarán este evangelio del reino en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Lo que va a preceder la venida de Cristo es la iglesia levantándose y tomando el papel que tal vez no ha tomado. Y no nos desanimemos, porque yo les decía, el precursor del anticristo va a ser gente dejando la fe por una ofensa, por un argumento, por pequeñas cosas, por una propuesta del mundo.
Pero también debemos entender que hay una gran cosecha que ha sido anunciada. Diga, yo quiero ser parte. Yo quiero ser de los segadores. Úsame a mí en predicar el evangelio que anuncia el regreso del Mesías. Ahora, ¿cómo podemos predicar el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? El evangelio se basa en la gracia de Dios que nos alcanzó. Diga, bendita gracia. Y necesitamos proclamar esa gracia. Necesitamos contar lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y a nivel global, no solamente fuente de salvación, a nivel global, Dios va a hacer una transición en la iglesia. Y Dios va a agarrar todo odre viejo y lo va a romper. Y el que se disponga lo va a hacer un odre nuevo. Porque el vino nuevo apenas se va a derramar en la tierra. Y esto de poder caminar en el vino nuevo de Cristo va a ser una decisión tanto individual como corporativa. Y yo quiero decirle, corporativa como iglesia, vamos a entrar en lo nuevo de Dios. Vamos a transicionar. No es que Él haga nuestro plan. Nos unimos a lo que Él quiere hacer. Dios va a traer mucha metanoia. Diga conmigo, metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad profundo. Pida un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos en nuestra manera de hablar. Hay personas que quieren quedarse con el odre viejo, otras personas que se salen en el proceso, pero otros que estamos llamados a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y a decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer. ¿Alguien tiene la valentía de decir, Señor, haz en mi vida lo que tengas que hacer, Dios? Dame un corazón nuevo. Yo quiero ser flexible. ¿Sabe qué tienen los odres? Que son flexibles. Hay gente que dice, no, pero esas nuevas alabanzas como que no, me gustaban más las antiguas, me gustaba más esto, me gustaba como hacíamos las cosas hace 10 años. Las cosas como las hicimos hace 10 años, gloria a Dios. Pero hay un vino nuevo y para que el vino nuevo Dios lo pueda seguir depositando, tenemos que ser odres nuevos. ¿Cuántos quieren permitirle al Espíritu Santo que haga todos los cambios que tenga que hacer en medio de nosotros? Aleluya. Y para eso se necesita reconocer el liderazgo de Jesús. Se necesita reconocer que Él está en control. Sabe que nosotros reconocemos que quien es la cabeza de esta iglesia no es la pastora, es Jesucristo, es el Espíritu Santo el que nos pastorea. Y humildad es confiar en su liderazgo. Y necesitamos tener metanoia, arrepentirnos, decirle, Señor, cambia mi manera de pensar, de hablar, las posiciones inflexibles de mi corazón, porque yo quiero ser un instrumento, el vehículo que Dios va a usar para aportar gloria en los siguientes tiempos. Va a ser una persona que dice, Señor, yo quiero ser un odre nuevo en tu presencia. ¿Sabe que está profetizado para las últimas horas en la iglesia? No va a ser un evangelista, no va a ser un Benijín, va a ser la iglesia de Cristo empoderada, que saldrán a las calles, echarán fuera a los demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y predicarán el evangelio a la derecha y a la izquierda. La más grande cosecha. Está profetizado que en la última hora se salvarán más personas de las que se han salvado desde Pentecostés hasta ahora. Se salvarán en el último tiempo. Millares y millares de personas vendrán a Cristo. Y necesitamos más que la teología correcta. Necesitamos tener el corazón adecuado. Dile, Señor, yo quiero tener. Es bueno tener la teología correcta, pero si no se tiene un corazón para con Dios, no sirve de nada. Un corazón en el cual puedas decirle, Señor, yo quiero que me llenes de tu compasión. Yo quiero que me llenes, Señor, de tu amor. Yo quiero ir, Dios, donde otros no quieren ir. Por eso Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos reconocen el proceso de Dios en sus vidas? Ay, qué lindo, hermoso. Algunos estamos de casa de alfarero, otros estamos en el río piedra con piedra. Dios está obrando, porque hay hábitos familiares, maneras de pensar, formas, cosas crudas que hay en nuestra vida. Y de verdad que necesitamos decirle, Señor, yo me dispongo. Yo quiero, Señor, lo que tú quieres, lo que el Padre quiera, yo lo quiero en mi vida. Mateo capítulo 24, quiero decirle, en los últimos días de Jesús en la tierra, hubo mucha confusión en los discípulos. Ahora, nosotros lo podemos criticar,
Pero sabe que muchas de las crisis que ellos tuvieron son las mismas crisis que nosotros tenemos. Las mismas crisis que tuvieron que vivir los discípulos. Y hay un momento donde se necesita concretar quién es el Cristo. Y el Señor pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado, copie eso, inspirado. El Espíritu Santo inspira mi vida, inspirado. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabe, le dice, ya no hay vuelta atrás. El Padre te lo reveló. Ahora lo sabes. Lo que él dijo es, tú eres el Daniel 7. Sabe que habían 3 escuelas de formación rabínica en los tiempos de Jesús. Una que era otra media y otra más avanzada, los fariseos. Pero todos se basaban en el libro de Daniel. Y ellos entendían, Daniel capítulo 7, que el Mesías sería un hombre que vendría del cielo. Por eso cuando él hace alusión, una de las palabras que más utiliza Jesús, soy el Hijo del Hombre, y fue la palabra que más les ofendió, porque estaba diciendo, yo soy el Daniel capítulo 7. Yo soy el Mesías profetizado. Y ellos decían, pero usted no vino del cielo. Usted es el hijo del carpintero. Usted es el hijo de José. Hay algo que no nos cuadra. Y su mente, el no renovar, el no entender lo que el Padre quería hacer, porque no vino en su forma y en su manera. Ellos querían un Mesías militar, pero él vino como un humilde hombre para abolir la peor plaga que había, y era el pecado del corazón, era la religiosidad que estaba haciendo que el pueblo de Dios se perdiera. Así que hablar de soy el Hijo del Hombre es como hoy decirnos Superman. Usted que inmediatamente que le viene a la mente, traje azul con rojo y capa, ¿cierto? Eso es algo que le viene. Así fue en los tiempos de Jesús, decir yo soy el Hijo del Hombre. Y podemos ver cuando usted lee Mateo 21 que los discípulos estaban emocionados porque en Jesús empezó a cumplir lo que se supone que estaba escrito. Sanó a los enfermos, liberó a los oprimidos, las buenas nuevas fueron anunciadas. Y hay un momento donde entra él a Jerusalén. Y cuando entra a Jerusalén, colocan ramas como lo hicieron en la entrada de David y empiezan a decir, Hosana, bendito el rey, el hijo de David. ¿Usted cómo cree que estaban los discípulos en ese momento? Uf. O sea, lo mejor que nos pudo pasar fue que nos eligiera. Nada, que alfombra roja de Grammy, ni que alfombra. Fue una entrada triunfal. Impresionante. Pero en un momento a Jesús le da por ir al mercado y voltearle las mesas a todo el mundo y le dio látigo. Y como que en la teología de los discípulos no cuadraba, ¿pero qué? ¿Pero a qué horas? Pero eso no es tan popular para ti, pero eso no nos cuadra. No, sí cuadraba la palabra. El Salmo 69 decía, el celo de tu casa me consume, me consume. Y hacer eso, Jesús, era como decir hoy popularmente, colocarse la soga en el cuello. Era literalmente una sentencia de muerte. Así que los discípulos estaban muy confundidos porque lo que ellos pensaban ahora no iba a ser, como que se les aguó la fiesta. Y ahí es donde les habla en Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y también vamos a leer el versículo 5, 1960. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si tú notas aquí y sigues leyendo, que le pido que se lea todo el capítulo en casa, habla de las señales de los últimos tiempos y del fin. Dice que la señal de lo que tiene que pasar no será que hayan guerras. O sea, cuando usted vea guerras, no es el fin. Ni rumores de guerra, ni siquiera terremotos.
Diga, eso es el principio de dolores. Eso está anunciando el principio tan solo de dolores. Dice, sí, se van a entregar unos con otros, habrá traición aún entre la misma familia, pero no será el fin. Ese no es el punto principal. Versículo 10, vamos a leer qué es lo principal. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros. Unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Ahí está, una gran apostasía. Mas el que persevere, diga conmigo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y escucha, y será predicado, versículo 14, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal verdadera antes de la venida de Cristo? Diga, este evangelio será predicado. La iglesia tomará conciencia que somos iglesia, que somos su cuerpo, que somos sus manos, que somos sus pies, y se le quitará el temor de hablar de Jesús y llevará el mensaje. Y a toda vida que se atreva a llevar el mensaje, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Hechos, aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Diga, para ser testigo, para ser el mensajero, para llevar. Recibiréis poder de lo alto. Así que nuestro Señor empieza a hacer un despliegue del evangelio. Y uno de los ministerios que va a emerger con mucho poder en la iglesia de Cristo va a ser el ministerio evangelístico. Quiero decir, por muchos años hemos tenido profetas y apóstoles. Pero, ¿saben una cosa? Queremos que nos digan lo que Dios ya dijo. Necesitamos actuar. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es predicar los sufrimientos de Cristo, pero no solamente el sufrimiento de Cristo. Diga conmigo, la gloria venidera de Cristo. Cuando les explicaba, si le decía, no todo terminó en la cruz, apenas que el libro de Apocalipsis se va a dar en los últimos tiempos. Y no estamos hablando de zombies, sino hablando de la manifestación más gloriosa de Cristo en la tierra. En el Nuevo Testamento, Pablo y Pedro enfatizan mucho el sufrimiento de Cristo. Y es el enfoque para los judíos, porque los judíos lo que estaban esperando era el despliegue del poder del Mesías, venciendo a los enemigos. Pero el misterio de los sufrimientos de Cristo estaba escondido. Ellos no sabían que la muerte era la resurrección para el pueblo de Dios, para judíos y no judíos. Y se necesitaba predicar Isaías 53. ¿Usted sabe cuál texto de Isaías está prohibido dentro del rabinato? Isaías 53. Es increíble. Isaías 53. Por eso dicen que ellos tienen un velo puesto. Pueden leer Isaías menos Isaías 53. Y es donde precisamente decía que el siervo venía a sufrir para poder establecer un reino que no pertenecía a este mundo. Un reino que no se establecía sobre lo físico, que se establece en cada corazón. Un reino interno que empieza con el arrepentimiento, la limpieza de corazón. Un reino que se establece cuando entiendo el sacrificio de Cristo. Pero no me quedo solamente en el sacrificio, sino entiendo la victoria que Él trae sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio del reino se necesita predicar. Se necesita predicar, fuente de salvación. Y el Señor lo que está haciendo en esta hora es activarnos. Levante la mano. Dile, Señor, activa mi corazón para yo entender para qué tú me creaste. Para poder predicar el precio que fue pagado. Por cuanto el Cordero fue inmolado, hemos sido redimidos. Hemos sido perdonados. Tú tienes derecho a una nueva vida en Cristo. Y tú tienes derecho a una nueva naturaleza.
Mientras que intentes en tus propias fuerzas cambiar, nunca vas a poder cambiar. Pero cuando te rindas a su gracia y tengas comunión con el Espíritu Santo y su palabra en ti, como Dios pudo cambiar a Saulo, que en este tiempo está de moda el Saulo, Dios puede cambiar a un Saulo en un Pablo. Dios puede cambiar tu vida y hacer que el diseño de Dios que Él estableció en tu vida venga a cumplimiento. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. Él vino como cordero, pero lo que el mundo no entiende es que volverá como un león. Hoy se publican muchos leones. Y el león anuncia la segunda venida de Cristo. En su primera venida vino para ser maltratado. En su segunda, el mundo se estremerá porque vendrá como rey y juez y se desatarán juicios de Dios en la tierra. Y si usted no entiende eso, algunos dirán, pero Dios es malo. Dios es malo. Y quiero decirle, su plan no es destruir la tierra, su plan es redimir la tierra y hacer que vidas que están bajo yugo de Babilonia, de Egipto, de inmoralidad, de sodomía, bajo sistemas de tiniebla, la gente pueda volver el corazón a su Dios, la gente pueda volver al diseño original. El libro de Daniel capítulo 7 es impresionante. El otro año voy a dar una serie que es el libro de Daniel, así como di la del Apocalipsis. El libro de Daniel capítulo 7 es el resumen que habla del sufrimiento y la gloria venidera de Cristo sobre la tierra. Mateo capítulo 24 versículo 13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Impresionante. Hoy les estoy hablando de una manera más formativa. Hemos tenido muchas palabras a nivel personal, pero quiero decirte, tu vida va a avanzar cuando entiendas que tienes que cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe que un testigo es alguien que se protege? ¿No han visto en las películas cuando tienen un testigo? A un testigo los enemigos lo quieren silenciar porque su testimonio puede cambiar un veredicto, puede cambiar una vida. Así que si es por allá que tiene que testificar contra un mafioso, ¿el mafioso lo va a querer? Claro que sí. Pero por ser testigo, el Estado lo va a querer proteger. Le va a querer pagar un lugar donde viva, donde coma, donde esté protegido. Y quiero decirle, Dios lo ha llamado a ser un testigo del reino de Dios. Y si usted entiende esto, el reino lo va a proteger. El reino lo va a bendecir. El reino va a colocar favor y gracia sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted es un testigo. Es alguien que es valorado en el reino de Dios. El versículo 12 se habla de que vendrá una gran apostasía. Dice, el amor de muchos se enfriará. Dígale al que tiene al lado, no el mío ni el tuyo, el por allá de otros. Están hablando de otros. Vamos a cultivar el primer amor. Pero una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Gente que caminó con Dios renegará de Dios. Es increíble. Se apagará la fe. Pero las buenas noticias dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tómele la mano a los que tiene al lado y diga, vamos a perseverar. Persevere. Es que el problema económico está tenaz, persevere. Es que el diagnóstico de la salud está tenaz, persevere. Persevere. Perseveren, mamás. Hoy Dios desató una palabra. Wow, yo estoy ansiosa de ver lo que Dios va a hacer con las generaciones. Necesitamos perseverar. Perseverar. Necesitamos hacerlo como familia espiritual. ¿En qué? En la intimidad con Dios, en el arrepentimiento. Necesitamos perseverar en cumplir el propósito de Dios. Versículo 14. Dice, me lo pueden colocar, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Versículo 15. Mire cómo se conectan estos. Acá hay un puente hermenéutico. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora que habla el profeta Daniel, el que lee y entienda. Wow. El Señor conecta el versículo 14 con el versículo 15.
El Señor conecta la predicación de la gran comisión y que la iglesia se levanta con el fin de los tiempos. Porque está diciendo, el evangelio será predicado y será la señal. Ni siquiera serán los terremotos, ni siquiera es la guerra, es el avivamiento que Dios desata sobre la tierra. El evangelio empezará a ser predicado y entonces vendrá el fin. Pero en el versículo 15, por favor, colóquenme en el versículo 15, el Señor nos da una clave. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel. En el contexto habla de una iglesia que persevera en medio del asalto de los últimos tiempos, y va a ser en medio del contexto de la manifestación del anticristo, que es la abominación desoladora, cuando el anticristo se proclame como anticristo en la tierra. Y nosotros necesitamos ser entendidos, porque decimos Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pues quiero decir, le toca estar esperando y apresurando su venida. Ese mensaje antes le producía temor a la gente de encerrarse en un búnker, pero en este tiempo no. A la iglesia la despertará para ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos, la que porta el mensaje de esperanza en medio de todo lo que acontecerá sobre la tierra, mis hermanos. Y nosotros entendemos, dice, ¿y dónde se predicará con más poder el evangelio? Dice, en medio de la abominación desoladora, en medio de que las obras de las tinieblas se manifestarán con más poder sobre la tierra. Ahora, cuando todo esto se empiece a manifestar, quiero decirle, dice la palabra, dice, se traicionarán unos a otros. Por eso la iglesia necesita ser cristocéntrica. Por eso nosotros necesitamos tener el verdadero evangelio. Necesitamos tener la revelación de Cristo para que la iglesia sea un lugar seguro, un lugar donde la gente pueda venir y no encuentre una mesa ni de murmuración ni de juzgamiento, sino pueda encontrar, como el buen samaritano, pueda encontrar un mesón donde la gente sea restaurada, donde las heridas se puedan sanar, donde la misericordia y el amor de Cristo. Porque quiero decir, lo que dice la palabra es que en los últimos tiempos la gente, por el sacudimiento que va a venir en las naciones, va a estar consternada, va a estar afligida. ¿Y quién va a ser la respuesta de esperanza en medio de eso? Diga, yo voy a hacer, porque tengo un mensaje claro. Porque aunque vea cosas en el mundo, ¿yo qué puedo decir? Mi Cristo está viniendo. Él tiene un plan, recuérdelo, Apocalipsis capítulo 5, un rollo que se va a abrir. Es el plan de los últimos tiempos, que dice cómo va a aplastar la sodomía, el ocultismo, Babilonia, los hechizos, toda la inmoralidad, toda la pedofilia que estamos viendo. Vendrán 21 juicios sobre la tierra que liberarán la tierra y hará que el corazón de la gente vuelva una vez más a su Dios. La gente verá crisis, tú verás la misericordia de Dios y le podrás hablar a la gente tranquilo. Hay un Cristo que vino y dio la vida por ti y te ama y está dispuesto a perdonarte. Y si vienes a Él, quiero decirle, vas a tener seguridad en Él. En los últimos tiempos, así como en Egipto, dice que en Egipto había un lugar que se llamaba Gosén. ¿Cómo se llamaba? Gosén. Después les voy a predicar de lo que es Gosén. Y era el lugar donde hacía diferencia entre su pueblo y los egipcios. Así en los últimos tiempos ocurrirá de la misma manera. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Así que no es por accidente que el Señor coloca la gran comisión con la abominación desoladora. Porque en los últimos tiempos la máscara del enemigo va a ser quitada. Y en medio de las tinieblas es donde la luz puede brillar de una mejor manera. De una mejor manera. Ahora quiero decirles proféticamente, el Señor unge los pies de la iglesia. Mueva sus pies, dile: Señor, unge los pies. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Cristo. Necesitamos entender que somos mensajeros. Tal vez al día de hoy no lo ha sido, pero yo oro que el diseño del Padre se establezca en tu corazón. Que podamos ser, como lo cantábamos, iglesia. Que podamos ser iglesia. No es casualidad que dice que el evangelio del reino será predicado
en medio de los tiempos más difíciles de la tierra, en medio de la abominación desoladora, es cuando la luz de Cristo va a brillar con todo poder. Aleluya. Gloria a Dios. Va a tomar unos momentos más para plantarle un par de pensamientos más de parte del Señor y luego vamos a orar. Porque hoy el objetivo es pedir un empoderamiento del cielo, un despertar del cielo. Necesitamos que la evangelización se levante en medio de la iglesia. Necesitamos que Dios coloque compasión. ¿Sabe usted cuándo va a empezar a predicar? Cuando sienta compasión por otros. Cuando sienta compasión. Dile, Señor, no todo para mí, no todo para mí. Una vida que gira alrededor de sí mismo es una vida vacía, es una vida sin propósito. Pero cuando dejamos que la compasión de Cristo se establezca en nuestro corazón, definitivamente empezamos a vivir con un propósito. En los últimos tiempos va a haber una gran cosecha. ¿Cuántos le dicen, Señor, heme aquí? Yo quiero ser parte de esos segadores. Y algo que necesitamos es entendimiento. ¿Sabe Dios cómo lo va a empezar a ungir? Cuando usted postre sus rodillas, cuando su corazón se quebrante, cuando empiece a clamar, Señor, derrama de tu espíritu en mi vida. Cada día es una oportunidad para que tu reino avance. Cada día tú puedes cambiar la vida de una persona. He tenido vidas en este lugar que están, que lo único que costó fue invertir, colocar corazón, sentarme 5, 10, 30 minutos con una vida, y esa vida pudo tener un cambio eterno. Y Dios quiere esto. Cada día puede haber un avance de reino. Cada día hay una persona que se puede transformar. Dígale al que tiene al lado, déjate usar, déjate usar. Necesitamos tener un corazón que aprenda a depender de Dios. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si se pierde nuestra alma? Un día Dios no le va a decir qué hizo con todas las propiedades que compró. Nos va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? Predicaste de él. Le pudiste hablar a esa vida que estaba desesperada, que estaba llorando y gritando y pasó por su lado. Dígale al que tiene al lado, y usted ni inmutó, ni se inmutó de que podíamos tener un mensaje eterno que podría transformar sus vidas. En este tiempo no podemos acobardarnos. Se lo repito lo que dijeron. No podemos quedarnos haciendo bulto. Dígale al que tiene al lado, ¿su merced es bulto o su merced es mensajero de Dios? ¿Se va a empotrar en esa silla o le va a decir, Señor, yo quiero cumplir el propósito de Dios? Hay mucha oposición, pero el enemigo va a neutralizar esa oposición trayendo mayor gloria sobre su pueblo. Trayendo mayor gloria, mayor osadía. Dile, Señor, hazme una persona osada. ¿Cuántos son osados en este lugar? Pues si usted no es una persona osada, Dios lo va a hacer una persona osada. No nos va a dar temor hablar del amor de Cristo Jesús. Hechos capítulo 4 es el capítulo que vamos a orar hoy. Hechos capítulo 4 dice la palabra de Dios que los principales sacerdotes se unieron y se confabularon para que el evangelio de Cristo no fuera predicado. Y dice que agarraron a los apóstoles y los intimidaron. Literalmente los mandaron a azotar, o sea, les dieron una paliza. Y les dijeron, les prohibimos hablar en el nombre del Señor. Pero dice que ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo prediquemos la palabra de Dios. ¿Sabe qué es de nuevo? Osadía. Con toda osadía, sin miedo, mientras que tú haces sanidades, prodigios y milagros mediante tu nombre. ¿Sabe que de ahora en adelante la iglesia va a orar 20 minutos antes que empiece el servicio? Necesitamos anhelar los milagros dentro de la iglesia. Eso es bíblico. Necesitamos anhelar las sanidades. Necesitamos anhelar las conversiones sobrenaturales. Porque el evangelio no es solamente palabras. Diga conmigo, es poder de Dios. Y eso sucede cuando una iglesia se pone de acuerdo. Porque quienes hicieron esa oración ni siquiera fueron los apóstoles. ¿Sabe quién la hizo? La iglesia. Señor, mira cómo nos están intimidando.
Mira, Señor, que nos están pegando, nos están golpeando, nos están azotando. Entonces nos encerramos en una cueva todos llenos de temor. No. ¿Sabe qué dijeron? Danos osadía, danos denuedo, danos poder para predicar a Cristo, danos entendimiento para predicar a Cristo. Y dice que agarraron a los principales y dijeron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos han visto la manifestación de Dios? ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Tú no te puedes callar. Hay alguien afuera que lo necesita. Hay alguien afuera que se quiere suicidar. Hay alguien que no tiene esperanza. Y tú eres la respuesta de Dios. De las cosas que a mí me descorazonaron tanto y Dios me activó para empezar a predicar el evangelio, es porque yo tuve 2 años de separación con mi esposo. Nos separamos antes de llegar al Señor. Y fue un tiempo de crisis. No se trataba de economía. Yo tenía 3 trabajos, ganaba muy buen dinero. Bendito sea Dios. La cuestión es que el anhelo de vivir se me había salido del corazón. La verdad era que no tenía esperanza. La verdad es que estaba en una depresión tan profunda que intenté suicidarme. Y luego, cuando yo llego al Señor, me hablan del evangelio y se transforma mi vida así. ¿Sabe cuánto costó en transformarse mi vida? Un fin de semana, un encuentro. Para cuando llegué yo era una persona nueva. Para cuando llegué tenía un plan de vida, tenía promesas. Se me desataron una promesa. Ahí dijo: alguien se va a levantar de aquí, Dios la va a sanar y va a ser una pastora que va a predicar ante las naciones. Habían 70 mujeres, la única que dijo amén fui yo. Entonces yo salí ya sabiendo que yo iba a ser una pastora que iba a predicar en las naciones. Una hojita ahí recién, ni siquiera desatada, porque ni recibí liberación por la atada que venía en la mente. Pero ya salí con un plan de Dios, con un propósito de Dios. Porque alguien, no me invitaron de frente a un encuentro, pero me dijeron que era un paseo, pero paseo de bendición. Ese sí fue un paseo de bendición. Transformó mi vida, transformó mi vida. Y esta tiene que ser la oración de la iglesia. Necesitamos decirle: Señor, danos un espíritu de valentía y extiende tus manos. Los que van a orar antes de los servicios, diga: Señor, extiende tus manos para que en tu nombre se hagan sanidades, señales, prodigios, liberaciones. Con mi esposo fuimos evangelistas muchísimos años. 11 naciones visitamos los dos, haciendo cruzadas de sanidades y milagros, y vimos la gloria de Dios. Pero quiero decirle, no podemos seguir hablando de esa gloria de atrás. Dios tiene una gloria postrera. Dios tiene una gloria mayor. Dios todavía sana a los enfermos de cáncer. Dios todavía restaura los hogares. Dios todavía quiere hacer cosas increíbles con un pueblo que se dispone. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ellos oran como iglesia. Y la oración fue: llénanos del Espíritu Santo. Actívanos, Señor. Actívanos. Y sabe, cuando tú miras Medio Oriente, usted dirá: pero Israel, ¿por qué está en tono belicoso? Porque es cumplimiento de los últimos tiempos. Todas las naciones se levantarán contra Israel. Todas. Un día hasta Estados Unidos lo va a dejar de proteger. Y ese día que nadie lo protege, el Señor va a aparecer en escena. A eso se le llama Armagedón. Entonces hay cosas, cuando se habla de un escenario de paz en Oriente, preste atención, porque esa paz no es la paz de lo alto. Es una paz que hay personajes que van a emerger y a entrar en escena. Hace años vi un video de lo que se necesitaba para que el Señor volviera. Quiero decirle, hoy la plataforma está lista. Hoy la plataforma en el mundo, y creo que ella llegó para completarla. Ahora, no es que no la utilice. Utilícela antes que se endemonie. Utilícela. Sí. Pero hay una plataforma lista. El punto es, la iglesia entiende su papel. La iglesia entendemos cuál es nuestra posición y a qué nos llama en estos últimos tiempos. ¿Sabe Dios a qué nos llama? A ser la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. La iglesia que habla Apocalipsis. Y necesitamos permitir que el Señor, dile: Señor, coloca tus anhelos, tus sueños.
Que si tú eres un empresario, sea un empresario de reino. Que puedas decir: yo patrocino brigadas, yo patrocino el reino de Dios. Todos los dones y talentos que Dios nos ha colocado, que los podamos colocar al servicio de Dios. ¿Sabes una cosa? Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que el mensaje está claro. Quiero que, Jairito, vamos a pedirle espíritu de revelación y de sabiduría, que abra nuestros ojos. Y luego Noé va a ir preparando el río de fuego, ese río de fuego que habla Daniel capítulo 7. Quiero que todos se coloquen en pie. No importa que vengas por primera vez, Dios tiene un plan más alto para tu vida del que tú has estado viviendo. Porque dice Jeremías: sus planes son mejores. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y el Señor hoy te dice: hay alguien que vino por primera vez y está diciendo: Señor, tengo mucha confusión, ¿qué hago? Sigo, paro. Y el Señor te dice: ven, porque has escuchado de mí, pero me vas a conocer. Me vas a conocer y vas a entrar en mi plan. Vas a entrar en mi plan. Y vas a ver lo que yo puedo hacer con el que se dispone en mis manos. Tú calificas. Él dijo: de lo vil y lo menospreciado, Dios utilizará para avergonzar a los sabios. Dios tomará tu proceso y de ahí va a salir pasión, agradecimiento, gratitud para con Dios en tu vida. Y en medio del proceso, Él se va a revelar y va a hacer que tú seas una voz de Él aquí en la tierra. Maravilloso Jesús. Espíritu Santo, la palabra fue predicada. Yo te pido, trae tu movimiento en este lugar. Y te pido, maravilloso Espíritu Santo, que ministres las mentes, los corazones, de una manera individual, Dios. De una manera individual. Que cada persona pueda empezar a comprender el plan eterno. Porque, Señor, los últimos tiempos nadie los va a poder evitar en la tierra. Pero, Señor, habrá gente que caminará detrás del anticristo, o habrá gente que caminaremos, Dios, en pos de ti, Señor. Habrá gente haciendo cosas terribles, o habrá, Señor, una iglesia que prepara el camino y se une, Dios, a lo que tú quieres hacer. Habrán vidas en crisis, o habremos vidas llenas del Espíritu Santo, con vida, con depósito de gloria, que manifestaremos que ese Jesús sigue estando vivo, que su misericordia no ha cambiado, que es tu amor compasivo, Dios, que permitirá, Dios, todo lo que pasará en la última hora, para que miles, Dios, que han estado sirviendo en las tinieblas, Dios, para que miles, Dios, que están perdidos, puedan volver el corazón a ti, mi Señor. Porque tú fuiste levantado en una cruz, Señor. Porque tú fuiste inmolado, partido, Dios, Señor, como un cordero sacrificado, para que muchos, Señor Dios, pudiéramos venir. Oh Señor, gracias, gran privilegio que nos has dado. ¿Sabe cuál es el privilegio que Dios te ha dado? Traer las vidas a Cristo. Traer las vidas a Cristo. Trae vidas a Cristo. Porque cuando ellos vengan a Cristo, van a ser perdonadas, van a poder pedir perdón. El peso de su alma va a ser quitado y van a poder experimentar una vida nueva, Señor. Aleluya. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Dice: y el evangelio del reino será predicado. El
el sacrificio de Cristo, pero también la gloria venidera. Quiero verte. Y yo Dile, Señor, abre mis ojos espirituales. quiero verte, Cristo. Ayúdame a conectarme con lo eterno. Porque hay muchas cosas en este mundo que son pasajeras. Dile, Señor, que no me pierda lo eterno. Que no me pierda lo eterno. Espíritu de sabiduría, Abre mis abre ojos. mis ojos. Dile, espíritu de revelación. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de Espíritu de revelación. revelación, abre mi Que no seamos neófitos, que no seamos niños espirituales. Transiciona la iglesia de una iglesia de creyentes a discípulos, discípulos de Cristo, quiero verte. gente del reino, gente de influencia, gente llena del Espíritu Santo que cambia entornos, gente con una responsabilidad, gente que entiende el privilegio que nos fue dado, gente que entendemos que tenemos el poder en Cristo Jesús para transformar vidas, para dar esperanza. Esto no se trata de religión. Espíritu Santo, que una gloria mayor que el que está en este lugar. Y el evangelio solo ha sido religión. Hoy hay una transición, que te puedan conocer como un Dios vivo. Tu voz como muchas aguas, eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana, y tu voz como muchas aguas, eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana, y tu voz como muchas aguas, eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana, y tu voz como muchas aguas, eres hermoso, eres hermoso, Eres hermoso, eres hermoso, eres hermoso. Solo los instrumentos por un momento. Hoy levanta las manos, dile, Señor, trae espíritu de revelación de Cristo. Trae espíritu de revelación, no conocimiento, solo natural, revelación de Cristo. Revélate, mi Jesús, porque el evangelio no se trata solo que tú estás con Jesús para que todo te vaya bien. Ese no es el evangelio, esa es la añadidura. Se trata de que estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y Él murió en la cruz. Él tomó tu lugar. Él fue sacrificado para que tú pudieras ser perdonado, exonerado. Se trata de que el justo murió para que nosotros conociéramos la justicia y el perdón de Dios. Se trata que tú sin Cristo estás perdido. No importa lo que tengas, sin Cristo estás perdido. Estás condenado a una eternidad sin Él. Pero con Cristo eres perdonado, eres un redimido. Tienes derecho a una vida nueva. Tienes derecho a participar del reino, de la herencia, de los bienes venideros, que es la gloria del Espíritu sobre una vida. De eso se trata el evangelio.
que la gente del mundo sin Cristo está perdida. Por eso tú y yo necesitamos ser los mensajeros, ser los mensajeros. Hoy, Padre, levanta testigos, llénalos del poder del Espíritu Santo. Hoy levanta tus manos, tómate de la mano de alguien y vamos a orar con Hechos capítulo 4. Hoy dile: Señor, mira lo que está aconteciendo en el mundo. Mira que el enemigo nos quiere colocar en oposición, pruebas, enfermedades, desánimo. Pero hoy ora conmigo, mira sus amenazas, las amenazas, la oposición de las tinieblas, y concédenos, ora conmigo, levanta la voz, concédenos que con todo de nuevo prediquemos la palabra del Señor. Hoy dile: dame de nuevo, dame osadía, hazme valiente en ti, que se suelte mi lengua, que todo temor se quite, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Activa la iglesia, transiciónala de ser una iglesia, Señor Dios, que busca el pan solamente, Señor, y los peces, Dios. Llévanos a ser discípulos, Dios, discípulos, Señor. Esa iglesia que somos tus manos, que somos tus pies. El Señor te dice: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadidura. La prosperidad va a ser añadidura, pero búscalo a Él. Padre, activa tu pueblo, activa tu pueblo, activa tu pueblo, Señor. Enciende fuego en el corazón, enciende fuego en el corazón. Colócales el querer ser usado, Dios, por ti, el querer orar por los enfermos, el querer predicar el evangelio, el querer cumplir el propósito eterno, Dios, que tú has trazado. Más, aviva el corazón de los hombres, aviva el corazón de los hombres, Señor, aviva el corazón del sacerdocio, enciéndelos en fuego. Yo los bendigo, proclamo que son hombres de Dios, proclamo que son hombres que no se intimidan ante el mundo, que son hombres que toman decisiones, Señor. Que tu mano, Señor, y tu presencia esté con ellos, Señor, que puedan ser reyes y sacerdotes y profetas. Padre, Señor, trae libertad financiera sobre ellos, porque el enemigo los ha tenido entretenidos en los afanes de este mundo y se les ha olvidado lo eterno, se les ha olvidado, Dios, que es lo más importante. Se les ha olvidado que tenemos fecha de vencimiento en esta tierra, que un día nos puede llamar sin previo aviso y necesitamos estar preparados. Dile: Señor, yo no quiero ir a tu presencia con las manos vacías. Yo quiero, Señor, ser tu testigo. Úsame para hacer bendición, úsame. Activa la iglesia, activa la iglesia. Derrama osadía, derrama de nuevo, derrama de nuevo, derrama favor. Que grandes milagros sean hechos en medio de la iglesia. Empieza a manifestar sanidades una vez más a otro nivel. Milagros, prodigios, liberación, Señor. Que donde vayamos manifestemos el olor a Cristo. Aleluya. Presentar bebés. ¿Dónde están? Allá. Acá hay otro. Y se nos alista Edwin. Mi amor, ¿puedes subir a la tarima? Los dos. Ok. Edwincito. Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. Bueno, hoy tenemos un momento muy especial, ¿no? Y es poder presentarles a estos bebés hermosos, a ustedes, a la iglesia, pero principalmente poder consagrarlos al Señor, que creemos que es lo más importante que podemos hacer nosotros como padres. No solamente un ejercicio de traerlos, sino de consagrarlos y poner sus vidas, su futuro hermoso en las manos de nuestro Dios poderoso, que sabemos que está en control de todas las cosas. Y si Dios está en control de ellos, está en control de nosotros también, de nuestras finanzas, de nuestra provisión. Entonces, hay una palabra en Jeremías 29 que dice que
Él está en control y que Él tiene unos deseos maravillosos para nosotros. Y que lo que quiere con esos buenos deseos es darnos esperanza. Y la esperanza que Él quiere poner sobre nosotros también está sobre la vida de sus bebés. Entonces, ¿cómo se llama la? Sara y Giselle. Sara, Giselle y Matías. Sara, Giselle y Matías. Entonces, como iglesia, como familia en Cristo que somos, les pido que por favor empecemos a orar por ellos. Y Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos bebés, Dios, que tú has puesto en esta casa y que nos das el privilegio enorme, Señor, de contar con ellos en esta casa. Dios, te damos muchas gracias por ese diseño único que has puesto en cada uno de ellos, Señor, por ese diseño único e individual, Señor. No hay nadie igual a ellos, Señor. Tú para cada uno de ellos tienes un propósito eterno. Y a partir de hoy, Señor, declaramos que ese propósito se cumple en sus vidas. Dios, hoy te pedimos para que su identidad, su única identidad, sea en ti, Señor. Que no haya nada de este mundo que los pueda desviar del propósito eterno, Dios. Que la identidad que solo proviene de ti, Señor, hoy sea impregnada, o sea, estampada en sus corazones, en sus espíritus, en sus almas. Declaramos los más y mejores dones y talentos que tú tienes, Señor, para los que te aman, Señor. Que tú seas trayendo sabiduría, trayendo inteligencia, Señor, no solamente en conocimiento, sino para hacer finanzas, Señor, una vida espiritual sana, Señor, una vida emocional sana, Dios. Declaramos que sus vidas, Dios, son sanas físicamente, Dios, y de esa misma manera sus padres, todo lo que está alrededor de ellos, Señor, tú lo tienes en control. Declaramos que tú estás en control de cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos también para que nosotros como papás, sus padres, Dios, hoy puedan comprometerse una vez más delante de ti, Señor, a llevarlos en tu palabra, a guiarlos en tu palabra, Señor, a guiarlos en ese propósito, en ese camino que tú ya has depositado sobre sus vidas, Señor, en ese camino que tú ya has labrado y que les estarás mostrando día tras día, Señor. Que tu palabra sea la luz, que tu palabra sea el aceite, Señor, que tu palabra sea todo lo que pueda mostrar su futuro maravilloso, siempre y cuando estén contigo, Señor, siempre y cuando estén bajo tu voluntad, bajo tu pacto, Dios. Y hoy declaramos que así es, declaramos que así será, Señor, y te damos gracias porque son hijos de bendición, Señor, porque son hijos de bendición. No hay ninguna maldición que los pueda alcanzar. Te damos a ti muchas gracias, Dios, y la gloria y honra siempre serán para ti, amado Rey. Amén. Gloria a Dios. Yo le tengo que añadir muchas gracias, Edwincito. Poderosa oración. Sus niños son como un lienzo en blanco. Estabilidad directa, lo que se ha puesto en sus vidas. Si les enseñan con ejemplo, si les enseñan a Dios, van a tener unos hijos con principios, con identidad, con una visión diferente a lo que tiene el mundo. Pero necesita involucrarse. Tráiganlos a la iglesia, cómprenle una Biblia, léanle, pero ante todo, modélenle al Señor. Y la verdad, esto es un compromiso, por eso en 8 días, dejen con Mayerly los datos de sus niños, les voy a hacer la entrega oficial de un certificado para que lo coloquen en su casa y usted sepa que se comprometió. No solo que lo trajo al altar, sino que está comprometido a ser un papá que va a levantarle una generación a Dios. Dios los bendiga. Un aplauso para ustedes.